Pasadas as 5 da tarde deste sábado saltaban todas as alarmas. Dous bañistas foran arrastrados pola corrente e tiñan dificultades para sair da auga na praia do Vilar, en Ribeira. A casualidade quixo que Ignacio Peña, un surfista cántabro que se atopaba xa no aparcadoiro, preparado para marchar, escoitase os gritos desesperados de varias persoas pedindo auxilio. Non dubidou en enfundarse o seu neopreno e meterse no mar, que presentaba unhas condicións moi complicadas. Cogí mi tabla, mi neopreno, bajé lo más rápido posible a intentar evaluar las circunstancias, la situación. La verdad que el mar estaba bastante grande, había bastantes olas grandes, mareas vivas además, mucha corriente y pues el neopreno lo más rápido posible. Y a medida que me iba poniendo el neopreno, pues intentaba pedir también pues algún flotador, algún corcho, alguna tabla de surf que me ayudase pues a traer a las dos personas, porque eran dos víctimas, más yo necesitaba algo de ayuda, más flotabilidad. En poucos segundos conseguiu chegar ata as vítimas, un adulto e un mozo duns 16 anos. Tras tranquilizalos, conseguiu mantelos a flote. Al llegar pues vi que estaban los dos en unas condiciones ya pues yo creo que de un principio de hipotermia, porque tenían los labios morados, estaban que no podían articular palabra y nada, me quedé a un par de metros de ellos, les dije que estuvieran tranquilos, que me presenté, les dije soy Nacho, estamos tranquilos, que vamos a salir de esta y necesitamos pues hacer labor en equipo para poder salir. Entonces mi primera idea era montar a cada uno en una tabla, pero luego vi que yo solo no iba a poder nadando con los dos, así que opté por asegurar al chico en el flotador con el arnés y al padre en la otra tabla, y yo tirando con mi tabla, pues remando, tirando de los dos. Come a bordo da táboa e o mozo asegurado ao flotador conseguiu remolcalos ata preto da beira. Atopábanse xa uns 40 metros da area, pero aínda faltaba por superar a zona da rompente das ondas cando chegou o helicóptero que culminou o rescate. A falta de 40 metros, después de media hora, 40 minutos remando hacia adentro, pues apareció el Elimer. El avión de rescate también pues andaba por allí dando vueltas y apareció el Elimer a unos 40-50 metros de la orilla. Sacó al chico primero y nada, luego fue una situación un poco bastante angustiosa porque tener ese bicho encima con tanta agua y tanto viento, pues fue una situación un poco heavy y nada, luego pues conseguimos sacar al señor más mayor y por suerte todo salió bien. Os dous homes foron trasladados ao Hospital do Barbanza con síntomas de hipotermia, mentres Ignacio recibía as emocionadas mostras de agradecemento dos familiares que se atopaban na praia. E que, aínda que non quere atribuirse méritos, a súa intervención foi clave para que a tarde non acabase en traxedia. Afortunadamente, Ignacio tiña coñecementos de salvamento e tamén contaba con ampla experiencia noutros rescates. Ademais da súa intervención e dos efectivos de salvamento marítimo, no operativo participaron tamén membros do GAEM, Policía Local e Nacional de Ribeira.